Muy buenas noches a todos en su programa A una Voz. Estamos un martes más aquí, dándole gracias al Eterno porque nos permite estar una reunión más con ustedes. Este es su programa A una Voz, como ya ustedes saben. Estamos aquí todos los martes a partir de las 8 de la noche, hora Puerto Rico. Amados, y estamos en esta jornada, en esta nueva jornada que tenemos de la historia de Israel maravillosa, recomendándoles que pues estemos al día porque son unos temas muy interesantes que vamos a aprender bastante sobre la historia de nuestro pueblo. Y sin más, pues vamos a tener una corta oración para presentar la maravillosa expositora que el Eterno tiene para esta noche. Abacados. Señor, te agradecemos inmensamente. Gracias, Rey. Gracias por todo lo que tú has hecho por nosotros en este día. Gracias por tus favores, gracias por tus milagros. Aún de aquellos que nosotros, Señor, no nos hemos dado cuenta. Gracias por abrirnos, Señor, a ti, a tu corazón, a tu pueblo. Gracias, Padre, por este maravilloso programa. Gracias por la persona que tú has elegido, Señor, en esta noche para traernos, refrescarnos, Señor, con la historia de tu pueblo, Abacados, y tu palabra. Gracias, mi Rey, te pido que bendiga a cada uno de los que estamos aquí, las que no han podido entrar y los que lo van a ver en tiempo diferido, mi Rey. Te pido que sea tú derramando bendición sobre ellos y discernimiento, Padre, entendimiento para entender cada una de las cosas, mi Rey, que tú vas a exponer a través de la boca de tu hija en esta noche. Gracias, Padre. En el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén, de amén. Amén. Pues para esta noche tenemos la expositora que es Marta. Vamos a dejar a Marta para que ella exponga su tema, que tenemos el tema de desde José, desde Jacob a Josué, la historia de Israel. Amén. Muchas bendiciones. Es una bendición aquí estar nuevamente con la ayuda del Padre. A mí me tocó esta bella historia de estos patriarcas. Y aquí pues vamos a conocer más la historia que estamos por aprender y sorprendernos de todas las maravillas que el Eterno hizo con este patriarca Jacob. Y sabemos que Jacob fue hijo de Isaac y Rebeca, sus padres Abraham, ¿verdad? Y Sara. Entonces aquí en este capítulo 32 nos habla que aquí nos habla del encuentro de dos hermanos. Y dice así de su palabra, voy a ser breve en leer la palabra porque tengo que presentar también a José y a Moisés, pero que el Eterno sea conmigo y hablando lo que Él tiene para su pueblo. Y así dice Génesis 32, dice en 32, capítulo 1, y dice, Jacob siguió su camino y le salieron al encuentro ángeles de Dios. Y dijo Jacob, cuando los vio, campamento de Dios es este, y llamó el nombre de aquel lugar Mehanaim, que quiere decir extendido aquí, dos campamentos. Y envió Jacob mensajeros delante de sí a Saúl, su hermano, a la tierra de Seir, campo de Edom, y les mandó diciendo, así diréis a mi señor Esaú, así dice tu siervo
Jacob con Labán. He morado y me he detenido hasta ahora. Y tengo vacas, asnos, ovejas y siervos y siervas. Y envió a decirlo a mi señor para hallar gracia en tus ojos. Y los mensajeros a, a la volvieron a Jacob y diciendo, vinimos a tu hermano Esaú y él también viene a recibirte y 400 hombres con él. Entonces Jacob tuvo gran temor y se angustió y distribuyó el pueblo que tenía, que tenía consigo y las ovejas y las vacas y los camellos en dos campamentos y dijo, si viene Esaú contra un campamento y lo ataca, el otro campamento escapará. Aquí vemos cuán grande era el temor de Jacob por su hermano, porque Jacob fue el que le robó el derecho de hermano mayor y él huía. Y lo impresionante que dice que pues él se preparaba para hacer y todo lo que quería hacer para el encuentro de su hermano y para también él cuidarse y protegerse porque en su mente tenía que su hermano estaba enojado, que seguía y que no lo había perdonado. Entonces, ahí vemos cómo Jacob ahí en su, en su procedimiento, él pensaba en todo, pero también en su mente, en todo lo que él tenía, base a sus pensamientos de él, pues el temor le agobiaba de cómo iba a ser su hermano, cómo lo iba a recibir, cómo iban a actuar. Pero también vemos como aquí dice, y aquí me impactó y digo, sí, Señor. Aquí dice en el 32:11, dice, líbrame ahora de las manos de mi hermano, de la mano de Esaú, porque le temo, no venga, acaso y me hiriera la madre con los hijos. Y tú has dicho, yo te haré bien y tu descendencia será como la arena del mar que no se puede contar por la multitud. Entonces aquí él pues clamaba, ¿verdad? Y ahí él pues respondía a sus propios pensamientos de las acciones que él hizo mal a su hermano. Entonces aquí le clamaba que lo librara de su hermano, que pusiera un shalom, una paz entre él y él, o sea, él, porque aquí dice, y tú has dicho, yo te haré bien y tu descendencia será como la arena del mar. Aquí también estaba él, estaba diciendo, viendo las bendiciones, ¿verdad? Viendo las bendiciones que él iba a tener y que tenía, porque le ofrecía tanto lo que tenía para obtener el perdón o el buen encuentro que iba a tener con su hermano. Y aquí Jacob nos habla de tantos encuentros, no nomás el encuentro de su hermano, también nos habla del encuentro que estaba por hacer con su hermano, el encuentro que en los otros capítulos nos habla de, del el encuentro con el ángel, del encuentro donde en la escalera, así habla de varios encuentros, pero son grandes bendiciones que él recibió, porque a pesar de su temor con su hermano, él recibió las bendiciones, ¿verdad? Y él, tuvo muchos encuentros y el más impactante, el que sabemos todos, que él fue llamado para ser, o sea, de hacer y el llamado y el hacer de qué, de que él fue elegido
para ser el padre de cada uno de las tribus de Israel. De los 12 hijos de Jacob, ahí salieron las tribus de Israel. Lo que nos cuenta y nos narra esta historia tan hermosa, que son encuentros que Jacob tenía, recibió bendiciones, recibió también reclamos de sus hijos, porque acuérdense cómo él tuvo reclamos por cómo él era a través de cada uno de sus hijos, pero él nunca perdió la dirección y la relación con Dios. Siempre cuando él quería dirigirse, quería hacer acciones y miraba, Dios lo llenaba de sabiduría, de entendimiento para poder hablar y decidir. Hay uno de los relatos cuando se fueron y se mudaron a Israel. Eso es impactante para mí porque él vino y él vino y fue elegido, llamado para ser el líder y el padre de las 12 tribus de Israel. Y privilegio de sus esposas, de sus siervas, tienen un significado cada uno de sus hijos tiene el significado que uno se sorprende de cada uno de ellos. Un padre amoroso, con lleno de defectos, un hermano también lleno de defectos, un hijo también, un hijo que él, el otro cazaba, el otro estaba en la tienda y así muchas cosas hacía, pero él quería agradar a su hermano. O sea, pensando que su hermano todavía tenía enojo, venganza, pero no sabiendo que en cada uno de los pasos que él hacía, él iba a tener bendiciones, revelaciones, encuentros con el Dios de Israel, porque lo guiaba, le enseñaba el perdón, le enseñaba todo lo que él hacía malo y lo que hacía bien, y cómo lo usaba constantemente, porque fue elegido para pelear. ¿Quién se atreve a pelear con el ángel, con el mismo Dios eterno? ¿Quién se atreve? Era tan grande su fe, tan grande su valentía. Él fue lleno de virtudes, de valentía, de honor, o sea, de fuerza. Y él lo que él quería, se lo proponía. Como ese ejemplo, que luchó con el ángel. Y, y fue algo bonito, porque él decía, no, no me iré hasta que tú me bendigas. Y no sabiendo que él ya tenía todas las bendiciones que había recibido, porque él fue un gran hombre bendecido por Dios, porque a su padre, perdón, a Abraham, le fue dicho que será bendecido por las naciones y será padre de naciones. Entonces, aquí vemos que él también, esa heredad también le llegó a él. ¿Cuántas veces nosotros somos encontradas con encuentros desagradables y que pensamos lo peor, así como Jacob pensaba lo peor? Él pensaba lo peor de su hermano, pero nunca iba a pensar que iba a tener una hermosa tan preciosa, una hermosa esposa y todos los hijos que tuvo, formando la tribu de Israel, formando lo que ahora es el pueblo escogido por Dios, porque fue escogido, él fue elegido y el pueblo fue escogido. Entonces lo escogió, lo eligió y lo primero lo preparó y lo eligió y lo escogió, y así para ser el padre de multitudes, así como se lo prometió a Abraham, ¿verdad? Entonces aquí vemos esta historia tan bonita, que fue bendecido, encontrado, se encontró con el ángel, se encontró con la escalera,
ah, puso nombre a una tierra donde puso la piedra y lo llamó Betel. Entonces, todo eso lleva lo grande que Dios le dio a él para seguir adelante, de seguir los caminos que Hashem quería y el propósito que tenía para, para Jacob, junto con sus hijos, sus esposas y sus descendientes. Entonces, él proveyó, Dios proveyó todo, todo, lo sacó, fue perseguido por su hermano, pero a pesar de todo el tiempo, se fueron uno cada cual por su lado, pero siempre Jacob tenía eso con su hermano, que el día que lo viera, ¿cuántas veces nosotros tenemos esto, escondemos tantas cosas y tememos de que algunas veces que le entregamos al Padre todo y dudamos, así como él tenía ese temor, siempre tuvo ese temor de su hermano, pero en su caminar Dios lo iba procesando y hacerle entender que ese encuentro se iba a ver con su hermano, pero no era como él pensaba, sino como Dios lo tenía propuesto. Y fue el encuentro de que cuando se abrazaron y se perdonaron, y ahí nos enseña un perdón genuino, un ejemplo a seguir, que cada encuentro, cada tropiezo, cada cosa que nos pasa en nuestra vida es por un propósito y tener la certeza, porque él no tenía la certeza qué es lo que iba a pasar con la relación de su hermano. Él tampoco, Dios lo sorprendió con tantas visiones que le dio. Entonces aquí Dios nos enseña y Dios le enseñó a él que Dios puede enseñarle a través también de nuestros propios acciones, de que dudar y decir, no, pues esto va a pasar, tengo temor. No, Dios cambia el camino, cambia todo para nosotros decir, sí, Señor, aquí está con nosotros. Todo puede suceder, todo puede cambiar y nos vas a encontrar y vamos a tener ese encuentro que no es nuestra propia prudencia, no son nuestros propios pensamientos, sino ahí Él vio la voluntad del Eterno. ¿Por qué? Porque Él caminó con fe, también con desespero, claro, pero también la fe y la perseverancia de que Dios le dio la oportunidad, el Eterno ahí le dio la oportunidad de reconciliarse con su hermano. Así cuántas veces nosotros, el Eterno nos da la oportunidad de reconciliarnos con Él, cómo nosotros mm, fallamos, tenemos encuentros malos y buenos, pero siempre tenemos que tener la certeza y no olvidarnos que la certeza que Hashem tiene lo mejor, los mejores y lo mejor propósito para cada una de nuestras vidas, así como Jacob. Este patriarca fue elegido por Dios, llamado por Dios. Entonces, el Eterno le enseñó muchas virtudes, muchas bendiciones, muchas travesías que él no ni esperaba, ni él esperaba tantas bendiciones. Y con Jacob, ahí cumplió la promesa que el Eterno le dijo a Abraham, que será todas las tierras, todas las naciones bendecidas, porque él será el padre de multitudes y naciones. Ahí se cumplió, porque el patriarca Abraham no lo vio, pero aquí se cumplía la bendición que el Eterno le dijo a Abraham y así su descendencia, porque dice que todo de tu descendencia, padre de naciones. Y así nosotros el Señor nos promete que si tú crees en el Eterno, que será salvo tú y toda tu casa, tu primera y cuarta y quinta generación. Aquí está una promesa cumplida por Eterno, de parte del Eterno para Abraham y de Abraham
a Jacob y toda su descendencia. Ahí nació el pueblo de Israel. Ahí nació las 12 tribus de Israel. Y aquí concluyo que el Eterno nos elige, nos prepara para un encuentro a la preparación y a la bondad y a la bondad de Él y al tiempo perfecto de Él. Aquí lo perfeccionó, lo preparó, lo perfeccionó y le mandó el llamado para que Él viera de dónde Dios lo había sacado para cumplir el propósito que Dios tenía con él. Así dice aquí su palabra, que él fue el padre de todo, Señor, de que lo que ahora es el pueblo de Israel, con sus 12 hijos, cada uno de sus hijos. Sabemos que tenemos las tribus de Manasés, de Rubén, y todos tienen un nombre específico, y así lo usó a Jacob. El Eterno así lo hizo abundante, próspero también, en hijos, en descendencia, y todo hasta llegar a donde él tenía que llegar con sus hijos. Entonces aquí concluyó con eso, que las bendiciones del Eterno y las promesas del Eterno se van a cumplir conforme tu obediencia, tu perseverancia y la fe que no desmaye en ti, como no desmayó en Jacob. Aquí también hablamos de José. Aquí con la muerte de Jacob. Entonces, José fue el hijo, el hijo predilecto de Jacob. Fue el hijo predilecto de Jacob, porque acuérdense que él amaba mucho a Raquel. Yo pienso, digo, bueno, pues por eso, pero no fue por eso. Solo Dios y Jacob sabe por qué fue su hijo predilecto, por qué, por qué lo usaba tanto, por qué lo usaba tanto en enseñarlo, en dirigirlo y tenerlo en la tienda con él y no irse a trabajar con los hermanos. Pero Jacob en su acción de bondad, amor y lo que él quería en hacer de su hijo, un poquito se cegó porque él no sabiendo intencionalmente, él provocó la ira de sus hermanos. Él provocó la ira. ¿Por qué? Porque sus hermanos empezaron y van a ver la diferencia. ¿Por qué José y nosotros no? ¿Por qué José así y nosotros no? Entonces, Jacob en su desespero, en su ceguera, él estaba provocando eso, que llegó al punto de que sus hermanos eligieron, ¿saben qué? Vamos a juntar, vamos a hablar, vamos, y decidieron, ya sabemos la historia, lo vendieron, lo echaron al pozo, lo vendieron, ¿verdad? Lo vendieron como que si fuera nada. Ellos pensaron en que era todo, que aquí se iba a acabar, que el odio se les iba a quitar y que iban a seguir con un rumbo. Y ellos en su ego, en su ceguera de odio, de ver cómo el padre daba más amor uno que al otro, entonces ellos se cegaron de su odio, ellos se cegaron. Pero en todo eso, aquí me impacta mucho esta historia, todas, pero aquí yo leía y leía y pues yo decía, entre todos fueron grupos ellos de que eligieron deshacerse de su hermano. Cada uno de nosotros lo sabemos la historia, pero ellos no se dan cuenta de que que lo que iba a pasar, lo que iba a trascender al hacer el mal con su propio hermano.
porque José tenemos un ejemplo sorprendente, muy sorprendente. Yo así lo vi cuando estaba estudiando. Él, al ser vendido por sus hermanos, José pasó por diversas pruebas. Fue siervo, fue esclavo, despreciado, abatido y por múltiples desafíos. Lo sorprendente que José nunca perdió la fidelidad y la integridad y la fe, que el Eterno lo iba a sacar de esa cárcel, iba a usar a quien iba a usar sin que él tuviera, sin él saber y tuviera ni idea quién iba a usar el Eterno para sacarlo. Porque fíjense, fue traído le mintieron y lo echaron al pozo. No había sin misericordia. Viene, lo venden, fue próspero por un momento, pero fue después a la cárcel. ¿Cuántas veces nosotros nos sentimos así, esclavizados de nuestro propio ego, esclavizados de lo que pensamos, esclavizados al temor? Porque él tuvo temor cuando lo echaron sus hermanos, pero miren la diferencia. Tuvo el temor que ahí iba a morir en ese pozo. Pero cuando él estaba allá acá, cuando él en la cárcel, cuando lo injustamente lo acusaron por la esposa de este soldado, no puedo pronunciar bien su nombre, Motifar, algo así, él fue injustamente. La diferencia cuando sus hermanos lo aventaron, había motivo de odio de sus hermanos hacia él. Y él también, porque se activó, porque acuérdense que empezaron a enojarse porque él decía que sus hermanos lo iban a parar, a alabar, pero no sabiendo a dónde esos sueños, a dónde ese propósito, a dónde esa esclavitud, ese encarcelamiento lo iba a llevar a grandes propósitos, a ser el libertador de Egipto, de, de donde estaba, despreciado, y pues no lo querían. Miren, fue el libertador de Egipto, fue el que le ayudó con Dios le ayudó dándole la sabiduría, el discernimiento de entender los sueños, de descifrar los sueños de Faraón. Eso fue lo primero. Y también, pero vamos atrasito cuando él entró a la cárcel, él halló gracia, en los soldados, halló gracia en un copero y un panadero. Y ahí también hubo una negación. El panadero lo dio y le dijo mentiroso, pero acá el que le daba la copa al rey le dijo que se iba a acordar de él. ¿Cuántas veces pasaron y no se acordaban? Así a José, cuando estaba en el pozo y cuando estaba allí en la cárcel, él oraba. Ahí dice en la palabra que oraba y clamaba y le decía que se habían olvidado, pero no. ¿Cuántas veces nosotros pensamos que el Eterno nos ha olvidado en el desierto, en nuestras pruebas, en nuestras luchas, en nuestras tristezas, en nuestros desesperos? ¿Cuántas veces el Eterno, nosotros nos cegamos? Hay momentos que aunque tú clames y estés prendida a la palabra, en oración, en alabanza, te llega ese desespero que tu ceguera espiritual no te da para más. Así hubo un momento a José, nadie se acordaba de él, pasaron tantos años, hasta que un día, entonces, hablaron de él. ¿Y a quién le hablaron?
¿No te gustaría que a ti, después de tanto tiempo de ver tu caminar, de ver todo lo que has pasado, todos los malos, buenos, positivos o negativos, y que hablen, que le hablen al rey de ti y después que el rey hable por ti? Así le pasó a José. Los coperos, el copero habló de José, de su gracia, de su sabiduría, de su discernimiento a los sueños, y lo mandó llamar. ¿Cuántas veces a una voz nos hace el llamado de presentarnos hacia el rey y que el rey te indique? Así José, el rey lo llamó, quería verlo. Así cuántas veces nosotros nos desnudamos, nos tenemos que desnudar con el rey para que otros vean lo que Dios va a hacer con nosotros. Así el faraón se dio cuenta, y se dio cuenta por su sabiduría. Y también el faraón honró al Dios de José, aún el ser pagano, porque tenía otros dioses. Ahí honró al Padre, al Eterno, y al Padre, a nuestro patriarca Jacob. Y así José fue elegido como líder de Israel. ¿Cuántas veces nosotros queremos ser elegidas y dudamos? Y no se nos olvida que todo tiene un propósito, bueno o malo, tiene un propósito para que Dios te lleve al propósito que desde que tú desde el vientre de tu madre, Él tiene propósito para cumplir sus promesas, como lo hizo con el patriarca Abraham, con el patriarca Jacob y ahora con José. Fue libertador, y lo más grandioso, que él murió de 110 años. Y ese número es tan importante y tan especial porque ese número llama de una vida de abundancia, porque él pasó todos los procesos, pero él fue llamado, así como el Señor nos dice, a una voz respondiendo al llamado. Así terminamos con la historia de José. Él fue elegido y él fue el libertador de Egipto. No lo dudes, que Dios te va a libertar de tu Egipto y te va a sacar del faraón un brazo fuerte, como lo hizo con José y el pueblo de Israel. También tenemos la historia de Moisés, otro patriarca. Él fue llamado. Mira, Abraham fue llamado, Job fue llamado, José fue llamado. Todos tuvieron sus problemas, sus luchas y pruebas, pero el Eterno cumplió estar con ellos. ¿Por qué? Por su fe. Moisés tenía primero el problema de él mismo, su desconfianza. ¿Quién le dijo? ¿Y qué le diré, Señor, a tu pueblo? Primero le dijo que quién era. Yo soy el que soy. Lo llamó a la zarza. Mire a dónde lo llamó. ¿A dónde llamó a Abraham? ¿A dónde llamó a ser padre de multitudes? ¿A dónde llamó a Jacob? A ser el líder y el padre de la tribu de Israel, la descendencia de la tribu de Israel. ¿A dónde llamó a José? A ser líder, libertador de un pueblo pagano, de un pueblo que era idólatra. ¿Y qué pasó? Como este lo llamó. ¿De dónde lo llamó? ¿De dónde? De estar sentado tranquilo como estaba en el palacio, no. Iba huyendo, iba huyendo, y tenían en común. José estaba huyendo de todo la injusticia,
Jacob huyendo de su hermano. Entonces es una secuencia, pero también es una promesa cumplida por el porque Moisés, miren su liderazgo, dónde llegó, hasta dónde llegó el liderazgo de Moisés, a que él con una vara y el poder y la palabra del Eterno, abrir el mar rojo, escuchar cara a cara al Eterno. ¿Quién, quién podría imaginarse Moisés? ¿Cómo podría imaginarse? El primero, él tuvo su primera lucha con él mismo. Yo soy tartamudo, yo esto, puso excusas. ¿Cuántas veces tenemos las excusas de que no, bueno, yo me voy a poner, no, pues yo tengo, ay, pues tantas cosas. Y así, pero Dios lo miró y dijo, tú irás, porque el gran yo soy va contigo. Tantas promesas que lo llevó, tantos encuentros que hizo también. Son secuencias, tanto Abraham, Jacob y José. Fueron encuentros, fueron secuencias que de las promesas que Dios iba a usar con ellos, lo prometió. Moisés, ¿cuántas veces? Y la misericordia de Dios lo alcanzó porque él le dijo, voy a traer a tu hermano. Él te ayudará para que hables al faraón. Moisés nunca, él se imaginó hasta qué liderazgo Dios lo tenía. Al hablar cara a cara con él, al verlo mirar, usarlo, decirle, toca esa roca y saldrá agua. Mira, ora al Señor para que a tu hermana se le quite la lepra. ¿Con qué fe, con qué liderazgo, con qué sabiduría guió al pueblo? No eran 20. ¿Y cuántos años? Y nosotros tenemos nuestra casa o nuestro ministerio. ¿Y qué pasamos? Con la primera mirada de la hermana, no, ya no, ahí nos vemos. No, ya no, pues no, pues se me cayó la uña, ahorita no puedo porque pues hay que pase la otra. El Eterno no es así. Y aún así, con nuestras fallas, nuestras debilidades, Él no nos entiende porque sabe de nosotros. Así sabía de las debilidades de Moisés. Así sabía todo lo que iba a conceder a Moisés. Pero lo más hermoso que él le dijo, heme aquí, Señor, heme aquí. Si tu presencia no va conmigo, yo no voy. Pero con qué fe, con qué firmeza y con qué fidelidad él respondía al llamado del Eterno. Ve y dile al faraón, ve y dile, anúnciale. Todavía la misericordia del Eterno se mostraba hacia el faraón. ¿Cuántas veces la misericordia del Eterno nos da cara a cara? Decir, no temas ni desmayes porque yo voy contigo. Y como decir, como Moisés dijo, si tu presencia no va de mí, no va conmigo, yo no voy. Entonces aquí, un gran ejemplo del patriarca Jacob, del líder José, hijo, y de Moisés, que fue llamado. Y todos fueron llamados por un propósito. El propósito del Eterno se cumplió. La promesa se cumplió. Desde Abraham hasta el día de hoy se ha cumplido porque dijo el Eterno que no te desampararé ni te dejaré porque yo iré contigo. ¿Cuántas veces estamos en el desierto? Salimos de Egipto, pero traemos nuestro faraón y aún así el Eterno, la misericordia, Él va con nosotros. Nosotros somos los que les dejamos, nosotros lo que falta de fe. Pero hay que aprender, tenemos los ejemplos de nuestros patriarcas.
empezando por Abraham en esta historia de Jacob, José y Moisés. Y lo más importante, que Él cumplirá su promesa al llevarnos a la tierra prometida. Y lo más relevante y grande bendición, que después de la muerte de Moisés, el Señor no se olvida. Dejó a nuestro líder Josué para que cruzar el Jordán y llegar a la tierra prometida. Tal vez Moisés no lo pudo hacer. Ya sabemos por qué el motivo. Pero en esta enseñanza nos dice, puedo atreverme a decir, a una voz, respondiendo al llamado, iremos y vamos por el camino hacia la tierra prometida. Dios las bendiga, que el Eterno las guarde y gracias por esta oportunidad, porque la historia de Israel seguirá, porque el Eterno lo prometió y así será, porque dijo, oye Israel, Jehová tu Dios uno es y Él va a ir con nosotros. Bendiciones. Amén, amén. Wow. Tremendo recorrido, ¿ah? Un recorrido, amado, ciertamente desde Jacob, desde nuestro patriarca Jacob hasta Yehoshua, oh Josué. Maravilloso, es una maravillosa exposición con sus tremendas aplicaciones espirituales que nos ha traído nuestra amada Martita. Es como un mensaje de fortaleza, de levantamiento, de ánimo, de vida. Es, es ciertamente a través de la trayectoria de todo lo que ha vivido nuestro pueblo, como nosotros no debemos de olvidarnos de que la mano del Eterno está ahí, de que el Eterno no nos abandona, no nos dejará, no nos desamparará, de su fidelidad a lo que Él ha prometido, según el propósito para nuestras vidas. Y, y cada una de nosotras que somos Israel, que somos Israel, que hemos sido injertadas en este buen olivo. Bendito sea el Eterno por su gracia. Es maravilloso como, como vive eternamente y para siempre, porque Israel es el pueblo del Eterno que vive para siempre. Amén. Podemos decir Israel High, Israel vive. Y amado, eso nos llena de fortaleza, como hemos visto por testimonio, como el Eterno, a través de lo que ha traído nuestra hermana Martita, ese maravilloso tema desde Jacob hasta Joshua, hasta Josué, como el Eterno no abandona a su pueblo. Nosotros somos los que muchas veces, pues la mente, ¿verdad? Las emociones nos traicionan y podemos pensar como que no, no estamos viendo nada. Así como Joseph en el pozo, ¿verdad? Cuando lo tiraron al pozo, no estaba viendo nada, estaba en ese trinchero, en ese espacio tan limitado, porque a veces nos sentimos así, a veces nos sentimos atrincherados, sin espacio, sin tener como para dónde coger, pero ahí está el Eterno, todo para el Eterno cumplir su propósito. Es maravilloso. Y, y podemos ver, amado, qué bueno es caminar bajo la voluntad del Eterno, porque hemos visto al Eterno a través de la trayectoria del pueblo de Israel, que no los ha dejado, ¿verdad? Ni los dejará, pero también vemos que se camina. Nuestro Abraham vino,
¿verdad? Y Jacob caminaron, Isaac caminaron bajo la voluntad del Eterno, como establece la palabra. Jacob dijo, tú que me dijiste, sal de tu tierra y de tu parentela, y te haré bien, tú estarás conmigo. Y el Eterno pues cumplió porque cuando el Eterno nos llama, Él va a ir respaldándonos, como hizo con Jacob. No lo dejó solo y le dio las estrategias para poder pues apaciguar y enfrentar, ¿verdad? Pues ese miedo con su hermano. Y en esa estrategia, hablando de estrategias, pues a mí me llegó la pregunta sobre Edom. Vemos a Jacob, ¿verdad? A nuestro padre Israel, cómo él a, y va mandando los siervos delante y luego se postra, ¿verdad? 7 veces. Esto es, esto es en el sentido cultural, es un lenguaje de subordinación, un lenguaje de subordinación. Y, y cómo nosotros enfrentamos muchas veces las cosas con la cual sabemos que no podemos luchar. Porque pudiéramos decir, mira, Jacob no debió de humillarse, porque él tenía la promesa del Señor, él tenía la primogenitura, um, el Eterno le dijo que fuera, ¿cómo va a ser que se inclina 7 veces y le mande esos presentes? Sí, pero ¿cómo nosotros podemos manejar las circunstancias con una lucha que sabemos que carnalmente, ¿verdad? En nuestro ambiente terrenal no podemos ganar, no podemos ganar. Perdón que se me cayó esto. Entonces, esta estrategia de Jacob, de él ir por abajo, por decirlo así, ¿verdad? Como siervo, porque está entrando en un territorio en que aunque él era el dueño, hablando de Berseba, a donde se debió de dirigir, aunque él era el dueño y iba hacia su tierra natal, sabemos que ya Esaú había crecido, se había hecho fuerte, se había hecho fuerte. Y la bendición que le dio nuestro padre Isaac a Esaú, ¿verdad? A Edom, fue cuando te haga fuerte, pues quitarás su yugo de sobre ti. Pero mientras tanto te vas a subordinar, cosa que él no quiso, no quiere y pienso que no querrá, porque a Edom le cuesta, a Edom le cuesta subordinarse. Sin embargo, Jacob pues viene siendo ese ejemplo de esa lucha que ellos tenían, porque si Jacob se posesionaba en Berseba, pues tenía que crecer y hacerse una nación, hacerse un pueblo, cosa que todavía estaba con los niños en brazos. No podía enfrentar en ese tiempo a su hermano Jacob. Aparte de que, pues, él quería estar, por eso buscar la paz y estar en paz con su hermano, porque lo que el Eterno quiere es que nosotros estemos en paz con nuestros hermanos. Entonces, esto me trae para aterrizar esto, pues eso de que hay luchas que en ciertos momentos es mejor hacer como que la perdimos. Es mejor irse por debajo, esperar el tiempo del Eterno,
para luego pues nosotros en la promesa de Adonai que se cumplirá, pues entonces nosotros pues poder echar mano y caminar en el cumplimiento del propósito de Dios. Porque todo tiene su tiempo debajo del sol, dice Eclesiastes 3:3. Entonces, esto es un lenguaje, lo que hizo Jacob de vasallo. Otro lenguaje que nosotros podemos ver, que quiero traer para como para que podamos comprender un poquito de lo que hizo. Lo vemos, Jacob, lo vemos en Isaías. Isaías 64:6, cuando Isaías está pues clamando, pidiendo al Eterno perdón por todas las iniquidades de nuestro pueblo. Pues Isaías dice que nuestra justicia es como trapo de inmundicia. Esa expresión que antes la decíamos mucho, decíamos, no, porque nuestra justicia como trapo de inmundicia, pues eso ciertamente no es que sea así a tal grado literal, es un lenguaje, aunque ciertamente no estoy quitando el que nuestra justicia no valga, ¿verdad?, delante del Señor, pero este lenguaje es un lenguaje de un vasallo, de un subordinado. Está diciendo Isaías, pues yo estoy subordinado a ti, yo no tenemos nada de qué agarrarnos por nuestros propios méritos. Si tú no nos ayudas, tú eres nuestro Padre, tú eres nuestro Creador, tú eres nuestro Dios. Es una rogativa. Entonces podemos ver que aquí también se asemeja a este ejemplo, porque Jacob le dice mi siervo, o sea, yo soy tu siervo, le dice mi señor a Esaú en ese momento. Entonces no estaba en posición y es una estrategia. Entonces, también um, esto que vemos de estas expresiones de día a Dios cara a cara, como decía Martita, esa relación que tiene el pueblo de Israel, que ha tenido todo el tiempo desde Abraham vino, nuestro padre, hasta Yehoshua, como estábamos hablando, hasta Josué, porque Josué también vio el ángel. Que cuando detrás de la peña, ¿verdad? Y le dice, ¿de quién tú eres? ¿Tú vienes en paz o vienes, dime? Le dice, no, yo soy el general, ¿verdad? Vengo de parte del Dios Altísimo, del ejército del Señor. Entonces, pues ahí nosotros podemos ver cómo también Josué pudo haber usado este lenguaje de que he visto a Dios cara a cara. Sabemos que nadie puede ver a Dios cara a cara, jamás nadie. Es un lenguaje que habla de la cercanía, de la relación íntima, de la comunión. Por eso, otro ejemplo que nosotros vemos de esto es cuando Moshe, ¿verdad? Cuando el Eterno murmura Miriam y Aarón, y vemos que Miriam le dio lepra, el Eterno la marcó con la lepra. Vemos como el Eterno le dice, yo hablo con Moisés, con mi siervo Moisés cara a cara, pero con ustedes le hablaré a través de visiones y sueños, y eso está hablando de que con Moisés tenían una relación más cercana, su espíritu hablaba con él, no Moisés veía a Dios, Moisés no veía a Dios, no hablaba Moisés él con Dios como viéndolo, no, sino que la cercanía, el espíritu se manifestaba de una manera tan tangible, tan cerca a esa relación, que podía decir que lo veía cara a cara. Y al Jacob pues pelear con el ángel, no era un pleito así como, ¿verdad?, de a la trompa como pensamos, sino esa detención por la bendición, porque ya había visto al principio, incluso le puso nombre al lugar, Mahanaim, entre los campamentos, entre el campamento del Eterno y su campamento, porque él vio la manifestación de ángeles, dice. Entonces él aprovechó, ¿verdad? Digo, no, pero de aquí tú no te vas, yo necesito que tú materialices, por decir así, yo, pues, lo que el Eterno tiene para mí, porque necesito fuerza. Yo necesito que tú me fortalezcas.
a través de la palabra. Y ese cambio de nombre maravilloso que se le da, pues en ese momento a Jacob, una vida nueva. Ya cuando Jacob se enfrenta a Saúl, no es Jacob el que se fue, es Israel, es otro espíritu, es un cambio, como lo hizo el Eterno con Joseph. Es todo ese trabajo que pasó nuestro padre Jacob en Harán, con Labán, su suegro, um, está formando carácter, como decía la hermana Martita, todo ese trabajo que pasó, esas penurias que pasó Joseph, eh, formando el carácter para el propósito de Dios. Era necesario, era necesario ir allá, era necesario que sea vendido, era necesario ir a Egipto, era necesario caer en la cárcel, era necesario tomar la administración de la casa de Potifar, era necesario crecer en ese desierto, en esos lugares, para el lugar donde el Eterno pues lo iba a llevar. Era necesario aprender idiomas diferentes, a conocer dialectos diferentes en lo que a Joseph se refiere. Um, era necesario ver y poder compartir de cerca en la cárcel con los delincuentes, con los que engañan, en la administración con los sirvientes, cómo se comporta cada uno. Es necesario muchas veces que el Eterno no entre al terreno que es incómodo, pero en ese terreno donde nos entra, que nosotros vamos a poder conocer las artimañas, las diferentes personas para poder saber luego manejarlos. Ustedes han oído una expresión que dice que el diablo no sabe por diablo, sino por viejo. O sea, de tanto tiempo en el mundo tratando con gente, ya él se la sabe toda. Ya él conoce al ciego sin bastón y al cojo ¿cómo se dice? Al ciego sin lente y al cojo sin bastón. O sea, esto es de que hay que ir al terreno, hay que ir al terreno, hay que conocer las dolencias al pobre, hay que conocer al pueblo. Y Joseph pues conoció su pueblo, conoció el pueblo eh, antes de ir, pues para luego manejar con sabiduría pues todas las cosas que el Eterno tenía para él. Es maravilloso, maravilloso la parte que nos ha traído pues Martita. Y les repito, qué bueno es caminar en la voluntad de Dios. Qué bueno es salir cuando Dios nos dice sal. Qué bueno es contar con, con la presencia del Eterno en cada cosa que hagamos. Qué bueno. Que luego se fue, bueno, en otra dirección. Pero, ¿y nosotros cómo estamos manejando eso con nuestro vecino? Porque si nosotros vemos la geografía, pues Berseba es una parte pequeña, luego claro que forma parte de Jerusalén, de Judá. Berseba viene siendo lo que es Judá. Judá en los tiempos de la repartición de la tierra. Judá abajo, no arriba Jerusalén, no, sino la parte de abajo. Y Edom viene siendo pues la parte de como en el centro de cuando salieron de Egipto. No sé si ustedes me ubican, estoy tratando porque como no tengo el mapa. Ustedes saben que cuando salieron de Egipto hay como unos cosas que se unen, ¿verdad? Como unos caminos que se unen, hay un centro, una llanura, antes de donde, por ahí por donde está el monte Sinaí, más para abajo, toda esa parte, como decir, como una entrepiernas, toda esa parte es la parte de Edom. Y, y nosotros podemos ver cómo Berseba, pues a donde se dirigía Jacob.
pues le queda ahí mismo, son vecinos. Y Edom era una parte, un territorio muy escabroso, con montañas y bien rocoso, era la parte rocosa, la parte alta. ¿Y quién? Y dígame usted, era difícil, es difícil pues ganarle a un pueblo que puede esconderse tras rocas y que está alto cuando tú estás en la llanura, porque Berseba estaba en la llanura. Entonces estoy tratando de que comprendamos un poco la posición de nuestro padre Jacob al salir al encuentro de esa forma con su hermano Esaú. Nosotros conocemos o entendemos que Edom, pues la parte de nuestros hermanos, ¿verdad? Del otro campamento, pues viene siendo Edom, tiene mucho de Edom. Entonces, ¿cómo estamos nosotros con ellos, con nuestros hermanos más cercanos? ¿Cómo estamos pues tratando con ellos? ¿Cuál es la actitud que mostramos hacia ellos? ¿Mostramos una actitud de dolor o mostramos una actitud de ignorancia? Entonces, estas son cosas que nosotros debemos de preguntarnos porque aunque nosotros entendemos, sabemos, estamos conscientes de que el Eterno nos ha traído y nos ha revelado su toga y sus mandamientos y nos ha dado, wow, tanto conocimiento que podemos adquirir aquí que en el otro campamento no teníamos, pero cómo nosotros estamos tratando con ellos, cómo los manejamos, nos presentamos ante ellos con arrogancia o tratamos de buscar, de buscar esa relación y de acercarlos es, al Dios de Israel. Eso es. Martita quiere decir algo breve, por favor, pues yo me he tomado mucho tiempo ya. Martita. Sí, me estaba mirando y escuchando todo lo que estás diciendo. Ahí tienes mucha razón porque me acordé cuando estaba leyendo que al final José dijo que vosotros pensaste mal contra mí, mas por la providencia de Dios, la providencia divina fue llamado. Y yo dije, sí, cierto, así como todo lo que dice, sí, por la providencia divina del Eterno fueron llamados todos nuestros patriarcas y nos dio dirección a cada uno de nosotros como Él nos eligió y nos dio camino. Y me acordé que José, ahí en lo que leí, dijo que la providencia divina iba con él a pesar de todo lo que le hicieron mal, porque fue todo mal, pero la providencia divina del Eterno lo salvó. Eso es lo que quería agregar. Amén, amén. Así es, como dijo Macari en una ocasión, pues todo este eterno lo tiene escrito. Aún los deslices de nosotros que podemos cometer en el camino, ¿verdad? Los hierros que podemos cometer en el camino, pues el Eterno pues nos dirige, nos vuelve y nos vuelve y nos direcciona y restaura lo que pasó, como establece la palabra. La palabra establece en Eclesiastes. El Eterno pues restaura, restaura lo que pasó, obra, él repara y obra para bien a los que temen al Eterno. Amado, pues no voy a seguir hablando porque sabemos que el que se lleva al mano de la historia es bastante extensa. Ahí están los capítulos y damos gracias al Eterno por su misericordia y por su salvación para con nosotros. Gracias, Señor, por estas palabras que tú me has dado a través de Martita y estas aplicaciones. Pues, pues cambiando el tema, en el chat, pues tenemos oración de petición por Antonio Medina Guzmán, un señor ya, ¿verdad?, avanzado de edad, se pidió oración, y por Yanis,
una señora diabética, está en el embarazo de 32 semanas, de gemelos, bendito sea el Señor, ¿eh? Bueno, que no sean Esaú y Jacob eso. Bueno, oramos para que pueda llegar a feliz término de su embarazo y que los niños pues nazcan fuertes y sanos. Vamos a presentarlo al Señor ahora y decimos abacados. Grande y poderoso eres tú, Señor. Tú eres el que da vida, Señor, el que vivifica. Y te pedimos, Padre amado, si por la vida de la resurrección de Mashiach, Señor Yeshua, que tú seas restaurando, mi Dios, esos cuerpos. Padre, mira al Señor Antonio Medina. Señor, te pedimos que tú seas obrando en su salud. Padre, que el Espíritu, Señor, vivificante, Señor de Yeshua, sea en él, obrando, restaurando, Señor, su cuerpo. Padre, que él pueda, siempre te pedimos que cada una de las personas, Señor, puedan darte gloria, honra, honor y alabanza a través, Señor, de los prodigios y que tú obres, Señor, en su cuerpo a su favor y que puedan ser testimonio vivo de tu grandeza. Señor, mira a Yanis, Padre, permite que ella pueda llegar a término ese embarazo. Señor, toma control. Padre eterno, tú de su cuerpo. Señor, de su glicemia. Oh, mi Dios, sé tú, Padre eterno, haciéndola como las hebreas, mi Dios. Oh, Señor, que paran fuerte, fortalece su matriz, Padre eterno. Y, Padre, sé tú tomando, pues, el control en toda la gestación de término de esos niños, Padre amado, de esos gemelos maravillosos, de esa bendición maravillosa que tú le has dado, Señor, al estar embarazada, mi Dios, de esos dos niños. Te pido, Señor, que tú seas obrando y que ella pueda recibir a sus niños, Señor, sano, fuerte, y que ella, Padre eterno, pueda tener un parto, Señor, feliz. Donde vea, Padre eterno, tu mano obrando. Ella es creadora de vida, Padre, porque así tú la hiciste, Señor. Obra, Señor, a su favor. Que sea de bendición, Padre eterno, que ella te vea, Señor, y te pueda testificar de tu grandeza, Padre. Que el Dios de Israel, que el Dios fiel, Señor, estuvo con ella en estos momentos, Señor, que ella tanto te necesita, Señor, clamando por sus hijos. En el nombre de Yeshua, nuestro Mesías, hemos orado. Amén, de amén. Pues, amados, pues seguimos recordando, pues que cada martes a las 12 del mediodía, hora Puerto Rico, pues tenemos íntimas, un regalo del rey. Esas oraciones donde nos reunimos, que no se graba, que no se graba, porque es así, como lo que pasó ahí, pues se queda ahí. Pero ¿cómo vemos nosotros la manifestación de Adonai, de nuestro Señor? Y cómo hemos visto, pues las oraciones contestadas. Pues esperamos que puedan, pues, llegar a nosotros, perdón, y si tienen alguna petición, pues pueden hacerla a través de las administradoras del grupo, por Telegram, Facebook, también pueden presentar sus peticiones de oración. Y como siempre decimos que con todo el gusto, es un honor, pues ayudarlos a elevar las rogativas delante del rey. Es un mandamiento que ustedes nos ayudan a cumplir, pues presentando sus peticiones con nosotros para que nosotros ayudarlos, para nosotros ayudarlos a presentarlo delante del Eterno. Sabemos que este tema ha sido de gran bendición. Esta noche, pues, por lo que el Eterno ha traído, pues es de gran bendición para nosotros primeramente y para ustedes y los que lo van a hacer en tiempo diferido. El Eterno, pues, les bendiga más. Y este es su programa A una Voz. Hasta el martes a las 8, Dios mediante. Shalom. Janet. Shalom.